Que Dios te bendiga, que Dios te guarde, que te saludo a tu amigo, tu hermano, el evangelista Christopher Moya. Para mí es un privilegio hoy, ¿verdad? El presentarle a nuestro amigo, nuestro hermano, el evangelista Héctor Pochiciare, el cual estará compartiendo su poderoso testimonio y el cual yo quiero que ahora mismo se presente. Saludos, muchas bendiciones. Para mí es un honor y un placer el poder estar contigo, Christopher, en esta plataforma y con toda la audiencia, ¿verdad?, que te escucha. Mi nombre es Héctor Pochiciares, como muy bien dijiste, y estamos aquí, ¿verdad?, para compartir lo que Dios ha hecho con nosotros. Y de verdad que estoy muy contento por esta oportunidad. Gracias, mi hermano. Quiero, ¿verdad?, que en esta hora nuestro hermano Héctor nos diga quién es Héctor Pochiciare para aquellas personas que no lo conocen. Amén, muchas gracias. Para mí es un honor. Mi nombre, ¿verdad? Héctor Ciares. Soy evangelista ya por más de 25 años, por la gracia del Señor. Llevo en el ministerio Visión Nueva ya por 20 años, porque lo incorporé hace 20 años atrás. Estaba predicando primordialmente como evangelista interino por diferentes lugares y luego Dios me permitió incorporar el ministerio. Eh, Pochi, en términos simples, ¿verdad? Como así me conocen mucho, soy una persona que tiene propósito de Dios. Se ha hablado mucho del propósito, pero el propósito es la intención del corazón de Dios manifestado a nuestro destino. Primordialmente el propósito tiene que ver con ser conformes a la imagen del Hijo. Romanos capítulo 8, 29, y de ahí pues se desprende el plan de Dios o nuestro diseño. Y entonces esa es una de las primeras cosas que me describen a mí. Segundo, la pasión. Por lo que Dios ha hecho conmigo, estoy tan apasionado de que otros reciban el mismo mensaje de gracia, de favor, de bendición, que a mí me ha preservado por tanto tiempo. Esa es mi pasión, de que otros puedan experimentar lo que yo por gracia experimenté, como bien dice la Biblia, dar por gracia lo que por gracia hemos recibido. Y tercero, me describe la palabra. La palabra es algo que es mi brújula, es mi norte. La palabra es el pan de vida para mí, como lo debe ser para todo cristiano, pero particularmente en mi vida, la palabra es primordial, es algo que es lo esencial para mi vida y sin ella, pues no puedo vivir. Soy esposo, soy padre, soy amigo, soy familiar, una persona común y corriente, ¿verdad? Con la única distintiva de que tengo un ministerio para servir, el ministerio siempre es para servir, un ministerio para servir y que otros reciban una impartición del Cristo que me habita. Amén. Amén, amén, amén. Gracias por, ¿verdad? Esas palabras tan bonitas. Dios es bueno, Dios es maravilloso, ¿verdad? Y yo quiero empezar, ¿verdad? Tienes un libro, ¿verdad? Que está ya en proceso, me imagino que pronto ya de salir, ¿verdad? Sí, estoy muy entusiasmado. Es mi primer libro. Fíjate, este libro lleva en proceso algunos años y algunas iglesias pues me han escuchado comentar acerca del libro. También es una palabra profética que Dios a través de diferentes instrumentos pues me comunicó y ya gracias al Señor lo pude realizar y ya prontito sale. Estamos en la recta final de nuestro libro. Amén, qué poderoso es eso. Eso es una bendición bien bonita. Y sé que ese libro va a ser de mucha bendición. Yo, tuve ese privilegio de tener un sneak peek, ¿verdad? Del libro. Gracias por esa oportunidad de leer varias paginitas por ahí. Ya cuando Sí, salga, pues también nos estaremos encargando uno. Y también al amén. final para que también nos termine hablando un poquito más de él, cómo lo van a conseguir y la fecha más o menos cuándo van a salir. Y al final, pues te damos esa oportunidad para que nos hable más sobre el libro. Amén. Y mientras leía, ¿verdad? Un poco de tu libro, hubieron varias cosas que me llamaron la atención de él. Y quisiera, ¿verdad? Compartir algo aquí que tú escribiste en tu libro. Y dice lo siguiente. Dios quiere que regreses. Dios quiere caminar contigo. Fue lo que escuché por casi 5 años de mi vida. Recuerdo que mis amistades me decían, Pochi, Dios quiere que regreses. Pero más me alejaba del Señor, pues Él quería caminar conmigo. Dios te estaba llamando por 5 años
Yo quiero, ¿verdad?, que nos hable sobre eso. Sí, Dios siempre ha querido caminar con el ser humano. Desde el principio, la intención es de relacionarse con nosotros, ser parte de nuestra vida y caminar con nosotros. Y cuando yo me aparté, ¿verdad?, de los caminos del Señor, más adelante vamos a abundar un poco más en esto, me aparté de los caminos del Señor por un error que cometí, que terminó siendo, ¿verdad?, un fracaso por no manejarlo correctamente. Durante 5 años que estuve apartado, Dios siempre buscó la manera de hablarme, ministrarme a través de diferentes personas, a través de familiares, a través de hermanos aún de la iglesia que se encontraban conmigo. Yo siempre recuerdo y tengo una memoria muy clara de cómo Dios siempre buscaba caminar conmigo. Él quería caminar conmigo, que yo caminara con Él. Él nunca se dio por vencido conmigo. Y de eso yo estoy muy agradecido. Dios, tengo una memoria clara de que la intención de Dios siempre fue que yo volviera a sus caminos para Él caminar conmigo y que yo caminara con Él. Y eso es bueno puntualizarlo porque yo estoy seguro que muchos de los que nos están escuchando, de alguna manera, Dios te habla, Dios te ministra, Dios está buscando, Dios es el que toma la iniciativa, nunca el hombre toma la iniciativa, Dios es el que siempre toma la iniciativa y de eso yo me acuerdo claramente. Y a veces a recordarlo me da hasta sentimiento, ¿verdad? Porque wow, Señor, tanto que tú trataste conmigo, tanto que buscaste, tanto que tomaste iniciativa. Y yo, pues, como dice el puertorriqueño, me hice de rogar. Pero Dios, en su gracia y su misericordia, siempre buscó la manera de caminar conmigo. ¿Mm? Este, ¿Por qué te apartaste? ¿Por qué tomaste esa decisión de alejarte de Dios? Hay muchas razones, ¿verdad? Hay muchas razones que yo decidí. Una en particular, y yo soy de los que no me gusta victimizar, ¿verdad? El victimizarse no es saludable. Yo creo que cada uno de nosotros debemos tomar responsabilidad por nuestras acciones. Yo cometí ese error, ¿verdad? Y en aquellos tiempos, pues, viví en un sistema muy religioso, ¿verdad? Donde cuando alguien cometió una falla, pues se publicaba desde el frente, ¿verdad? Y le daban lo que en aquellos tiempos se llamaba una disciplina, Wow. que nada malo con eso, ¿verdad? Yo creo que es de la manera en que se maneja. Y por la vergüenza que sentí en aquel momento, pues yo no me aparté inmediatamente, pero poco a poco comencé a distanciarme de todo lo que es el cristianismo, del evangelio, de la congregación, y más que nada pues era vergüenza, vergüenza por lo que había hecho, vergüenza por lo que había sucedido, vergüenza por la decisión que tomé en el momento que le fallé al Señor. En el libro van a saber con detalle de qué manera le fallé al Señor, y fue primordialmente la vergüenza, sin victimizarme porque vuelvo y reitero, somos responsables de nuestras acciones, independientemente de la vergüenza. Yo pude haber decidido buscar al Señor y de alguna manera congregarme, si no en el lugar donde estaba, pues en otro lugar, pero fue la vergüenza, el que dirán, ¿verdad? Y la palabra nos dice en Apocalipsis capítulo 12, del 9 en adelante, que el enemigo es el acusador de los hermanos. Entonces, después que él tienta a uno, ¿verdad? Nosotros podemos elegir en contra de la tentación, pero Él nos tienta. Jesucristo mismo fue tentado y cuando yo decidí ceder a la tentación, entonces Él ahora acusa y me acusaba y mandaba dardos de fuego, ¿verdad? En aquel momento, pues no tenía la fe que hoy por hoy tengo, gracias al Señor, o no sabía manejarla bien en aquel momento, porque con el escudo de la fe se puede contrarrestar todo dardo de fuego del maligno, y por las acusaciones, las mentiras, pues me aparté de los caminos del Señor por la vergüenza que sentía. Wow. Todo eso está bien poderoso.
Eso, ¿tú tenías miedo a ser rechazado por la iglesia? Por eso en aquel tiempo tal vez no te atrevías a regresar. Sí, sí, había cierto temor en relación al rechazo, porque eh, había un estándar, ¿verdad? Había una mentalidad que tienes que ser así, tienes que ser de esta forma, de esta manera. Entonces, si no llenaba esos requisitos, que no eran bíblicos, eran requisitos de hombre, dogmas, si no llenaba esos requisitos, pues eh, el rechazo, aunque no directamente, pero indirectamente, se podía sentir. Entonces tenía ese temor, ¿verdad? De que me fueran a rechazar, de que no fuera lo suficientemente digno para recibir el perdón de Dios, otra oportunidad. Entonces, pues ese rechazo estaba allí, presente, más que nada en mi mente, ¿verdad? Pero sí, el temor al rechazo lo sentí muy, muy fuerte en mi corazón, sí. Wow. ¿Y por qué no respondía al llamado de Dios? Bueno, cuando eventualmente me aparté, ¿verdad? Y comencé a involucrarme en lo que este sistema tiene para aquellas personas que no le sirven al Señor, comencé a involucrarme cada vez más y más en el mundo, en la droga, en la criminalidad, en la búsqueda, ¿verdad? De esa satisfacción que solamente Cristo nos puede dar, buscándola en tantas cosas en este mundo, pues se le hace a uno mucho, mucho más difícil regresar, volver, porque ya uno está más envuelto, está más sucumbido, más integrado en el mundo y se me hacía muy difícil. Yo sabía que Cristo es la solución, yo sabía que el camino, la verdad y la vida es Cristo, pero aunque lo sabía, eran tantas las ataduras, y esto es una realidad que muchas personas tienen que entender, que las ataduras son reales, las ataduras son muy fuertes, especialmente cuando uno se involucra en ese tipo de vida. Las ataduras después para despojarse o salir de ella, humanamente, es muy fuerte. Hace falta una intervención divina. Y esa es la razón. Eso es así, eso es así. Ujú. Este, también en tu libro nos habla sobre tu prima, ¿verdad? Camille, si lo estoy diciendo bien. Sí, Este, sí. cuéntanos qué fue esa experiencia que tuviste con ella. Bueno, mi prima, como mis hermanos y todos mis primos y ella, pues fuimos criados todos en el Evangelio. Un día particular, pues estaba al frente de la casa donde yo vivía en aquellos años. Ella llega y yo me doy cuenta que ella llega con lágrimas en sus ojos y de repente me preocupé contra qué le pasara a mi prima. Y yo pues sigo con los muchachos, hablando y haciendo planes para salir aquella noche. Ella me manda a buscar después de unos minutos con otro primo mío y yo subo al segundo piso donde estaba ella, estaba en la sala, sentada allí en el sofá y nunca, nunca, nunca me olvidaré de una mirada tan penetrante, una mirada que había experimentado algo que la hizo sufrir muchísimo, le trajo mucha angustia. Fue un sueño que ella tuvo donde Dios le habló diciéndole que si yo no me arrepentía pronto, destrucción vendría para mi vida. Y ella pues me estaba hablando de una manera muy enfática, ¿verdad? Por lo que ella había experimentado, por lo que ella había vivido en aquel sueño y me estaba enfatizando, diciéndome, primo, por favor, dale una oportunidad a Cristo, sal de esa vida, vuelve, que el Señor te está llamando. Y ella pues me lo enfatizaba muchísimo, allí estaba mi tío, estaba mi tía, que son pastores, ellos estaban escuchando en el comedor de donde estábamos ubicados y francamente aquellas palabras me conmovieron, aquellas palabras me hicieron llorar, porque yo sabía que lo que venía de ella era de parte del Señor. Wow. Pero como te dije hace un momento, eran muchas las ataduras que sentía en mi vida, eran muchas las ataduras que estaban en mi vida y también el engaño de que déjame disfrutar la vida, déjame hacer esto, hacer lo otro. Tenía 22 años en aquel momento Wow. y estaba engañado, quería disfrutar mi vida de la manera que el mundo dice que se disfruta esta vida y, y lamentablemente pues no le hice caso a la voz de Dios a través de mi prima.
pero sí fue muy conmovedora. Esa experiencia con ella fue muy, pero que muy conmovedora, que hasta el día de hoy cuando la recuerdo, pues me trae muchos sentimientos, sentimientos encontrados, porque fue muy conmovedora aquella experiencia, porque aún en mi estado de estar apartado de los caminos del Señor, yo sabía que era Dios el que me estaba hablando, pero por las ataduras que tenía, no tomé la decisión que debía haber tomado en ese momento. No, me imagino, ¿verdad? Me imagino que Ujú. todavía sentimientos, claro que sí. Sí, ¿Qué pasó esa noche después que te dieron esa palabra de parte de Dios? sí. Bueno, después que me fui de ahí, no sucedió inmediatamente. Me fui con los muchachos, pero con aquello en mi mente, aquello todavía dentro de mí. Y de ahí en adelante no fui el mismo, francamente. De ahí en adelante hubo un temor, ¿verdad? Eh, que comenzó a apoderarse de mí. Yo no lo entendía en aquel momento. Dios no opera por temor, Dios opera por amor. Pero lo que Dios me había hablado fue tan contundente y tan fuerte, aunque no tomé una decisión en aquel momento, que la palabra dice que huye el impío sin que nada o nadie lo persiga. Y yo comencé a mirar por encima de mi hombro en el estilo de vida que tenía de traficante de droga, de criminalidad, pues comencé a mirar por encima de mi hombro. Comencé a estar atemorizado, consciente de que si algo sucedía, ya Dios me había hablado, ya Dios me había advertido, ya Dios me lo había dicho y entendía de que iba para el infierno. Y cuando Dios me habló, y quiero establecer esto, cuando Dios me habló, no es que Dios iba a ser el protagonista de la tragedia, que no sabía de qué manera iba a suceder, la destrucción que iba a venir, pero Dios no es el protagonista de eso. Y lo digo, ¿verdad? Porque todavía permea en la mente de muchas personas, y es bueno que nuestra audiencia entienda esto bien. Dios no es el protagonista de tragedias. Dios no es el protagonista del dolor y del sufrimiento. Dios no es un Dios sádico y torturador que se goza en el sufrimiento de su creación y tampoco de sus hijos. Y aquello era Dios queriendo restaurarme a lo que Él siempre había intencionado para mi vida. Y cuando Dios habla es porque Él sabe el futuro, Él conoce el mañana, Él es un Dios omnipresente, omnisciente, Él conoce el futuro y Él sabía lo que el diablo, el enemigo, el sistema de este mundo estaba tramando para mí en un futuro y me estaba hablando en el presente, en el día de hoy, para prevenir que aquello sucediera. Y después de algunos días, ¿verdad? Con aquello latente en mi vida, aquello latente en mi mente, no vivía tranquilo. Me acuerdo claramente que caminaba solo por las noches en Downtown Patterson, tratando de escapar de aquello, tratando de vivir aquella vida de mundo, de droga, de tratar de seguir tratando de disfrutar aquella vida cuando no la iba a poder disfrutar. Fui muy infeliz. Después de aquella palabra, honestamente fui muy, pero que muy infeliz. La gente piensa que puede disfrutar el mundo, pero cuando ya Dios te ha marcado, cuando ya Dios te ha puesto un sello en tu vida, francamente no se puede disfrutar el mundo, no se puede disfrutar esa vida, no se puede disfrutar lo que el mundo dice que es lo que te va a traer satisfacción, no se puede. Donde único va a tener satisfacción uno es cuando está en el centro de la voluntad de Dios. Uh-huh. Héctor, ¿verdad? Quiero preguntarte, ¿cómo fue esa experiencia cuando lo asaltan? Sí, esa experiencia, fíjese, cuando fuimos una noche, ¿verdad?, para Nueva York, yo en aquel momento vivía en New Jersey. eh, Hicimos planes para ir a Nueva York y como te comentaba hace unos momentos, eh, yo vivía muy frustrado, eh, deprimido. Eran muchos sentimientos que estaba sintiendo que a veces es difícil ponerlo en palabras, pero era el mismo trato de Dios, tratando con uno. Dios, yo puedo decir que de una manera constante y consistente siempre estuvo tratando conmigo de alguna manera u otra. El que siempre estaba resistiendo era yo, lamentablemente. Y pues decidimos una noche eh,
ir para Nueva York. Ir para Nueva York, yo pues estando en mi apartamento, aquellas palabras de mi prima pues martillaban mi conciencia muchísimo, venían a mi memoria. Y yo creo que era Dios mismo tratando conmigo. Y yo para tratar de olvidar aquello que Dios me había dicho, pues yo me comuniqué con un primo llamado José y con un amigo, Carlos, que éramos los que siempre andábamos juntos en toda aquella vida que viví, traficando drogas, en fiestas, en bacanales, en tantas cosas. Y pues quería olvidar, ¿verdad? Aquello que mi prima me había dicho y pensé que lo iba a hacer fiestando, endrogándome, consumiendo alcohol. Y este es el engaño que el enemigo le pone a tantas personas. El enemigo, lo único que él tiene, porque ya fue derrotado por Cristo en la cruz del Calvario, Amén. él lo único que tiene es el engaño, ¿verdad? Porque él es mentiroso y padre de mentira. Y él engaña. Y el problema del engañado es que no sabe que está engañado. ¿Por qué? Porque está engañado y no se da cuenta que está engañado. Y yo, de una manera, ¿verdad? Engañada, pues quería olvidarme, quería de alguna manera poner al olvido aquello que Dios me había hablado a través de mi prima. Hicimos planes para ir a Nueva York y pues llegamos un lugar que se frecuentaba mucho para comprar droga, pero esa noche íbamos de fiesta, esa noche solamente íbamos para comprar, no para distribuir, sino para consumir. Y cuando llegamos con un carro robado, dicho sea de paso, porque el primer carro no llegó, el segundo se dañó, el tercero tampoco llegó. Después yo meditaba en esto, yo podía ver la gracia de Dios, aún en aquella experiencia, buscando la manera de cómo llegar hasta Nueva York para fiestar y para consumir droga. Nos robamos un carro y rumbo a Nueva York fuimos. Llegamos a las 140 en la Broadway, allí mi primo se estaciona y Carlos y yo fuimos al punto y cuando regresábamos, eh, yo me doy cuenta que dos individuos están caminando tras unos carros, pero no le presté mucha atención. Pensé que pues eran personas que estaban caminando por allí, iban a comprar o quizás vivían por el área. De repente yo sigo hablando con mi amigo y ahí salen como que llegaron inesperadamente, me agarraron de mi mano izquierda, a mi amigo por la mano derecha y ahí nos asaltaron. Fue muy aterrante esa experiencia. De verdad que a pesar de que viví ese mundo, a pesar de que uno pues está, por decirlo así, familiarizado, ¿verdad? Con ese tipo de criminalidad y de vida, uno siempre tiene que estar a la defensiva, ¿verdad? En ese tipo de vida, pero de verdad pues me sorprendió y fue muy aterrante porque no sabía lo que iba a suceder en ese momento. Wow. ¿Y qué pasó por tu mente cuando ves que tu amigo es impactado por un tiro? Bueno, primeramente que nada, esa experiencia no se la deseo a nadie. A nadie le deseo esa experiencia porque me faltarían palabras para explicarte lo que estaba sintiendo en aquel momento. Cuando vi que mi amigo recibe el tiro, yo pensé, ¿verdad? Y sufrí, ¿verdad? Por mi amigo, pero inmediatamente pensé que yo era el próximo, y lo cual fue lo que sucedió. Yo era el próximo. Pero, y yo digo que esta es la gracia de Dios, porque Dios aún en las tragedias, aún en lo más bajo, mira, Dios no tiene problema con mangarse las manos. Dice la palabra que Él creó al hombre del polvo. Adán lo creó del polvo y lo formó. Él metió la mano en el polvo, en el lodo. Él metió la mano en el fango. Él no tiene problema con meterse en lo más sucio de nuestra vida. Él no tiene problema en meterse en lo más bajo de nuestra vida para alcanzarnos. Así de maravillosa es la gracia de Dios. Así de maravillosa es la gracia de Dios. Y en ese momento vino a mi memoria los tiempos que estuve en la iglesia, los mensajes que habían predicado, las cosas que aprendí en la escuela bíblica. Lo primero que me vino a la mente es: me voy para el infierno. Wow. Fue lo primerito que me vino a la mente. Me voy para el infierno porque acaban de tirotear a mi amigo y el próximo soy yo y no tengo a Cristo, estoy apartado.
Y eso fue lo primero que me vino a la mente, ¿verdad? Que si yo en estos momentos recibo un tiro, yo para donde voy es directamente para donde voy. Eso es lo que estaba pasando con mi mente en esos momentos. Wow, eso está bien poderoso. Entonces, te dan también un tiro, ¿verdad? Y Sí. también no, ¿verdad? Dentro del libro también nos habla de una experiencia que tuviste. ¿Cómo fue esa experiencia pidiéndole perdón a Dios? Explícanos sobre esa experiencia que tuviste en ese momento. Bueno, cuando recibo el tiro en la cabeza, eh, eh, fue un impacto tan fuerte que muchas personas me preguntan, ¿y qué sentiste? Bueno, en realidad dolor no sentí, no sentí, lo que sentí fue como un golpe como si me hubieran dado un batazo, pero fue tan rápida la experiencia que dolor repentinamente no sentí, ¿verdad? Lo que sí fue que el impacto fue tan grande que como que me movió la cabeza, entonces ahí yo dije, bueno, me voy a morir, me voy para el infierno. Y me vino a mi mente lo que mi prima me había dicho, las clases bíblicas, como te dije, las experiencias en la congregación, toda una niñez criada en el Evangelio, todo eso me vino a mi mente. Y Wow. lo que me vino fue clamar al Señor. Clamar al Señor, que lo comparo con la experiencia de Bartimeo. Bartimeo estaba ciego en aquel momento junto al camino y estaba mendigando. Yo por las decisiones que tomé me encontraba ciego por el tiro que recibí en mi cabeza. Me encontraba junto al camino, me encontraba en una calle de Nueva York y me encontraba ahora mendigando por mi propia vida. Y Wow. comencé a clamar como lo hizo Bartimeo, pidiéndole al Señor que tuviera clemencia y misericordia de mí. Entonces, la voz de Dios fue tan fuerte. eh, la Biblia habla de como el estruendo de las muchas aguas. La Biblia habla de que la palabra de Dios es como un trueno. La palabra de Dios nos habla de que la voz también puede ser muy sublime. Para mí en aquel momento fue como una voz de alerta, una voz tan fuerte, una voz que me gritaba, que me decía, arrepiéntete. Y fueron las mismas palabras que me dijo mi prima, las mismas palabras que mi prima me reiteraba una y otra vez. Pero era como una combinación del recuerdo de lo que la prima mía decía, más una voz que me urgía que pidiera perdón, que me arrepintiera en aquel momento. Y fue lo que grité. Lo grité con todas mis fuerzas, lo grité con todas las ganas que un ser humano pueda tener eh, 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 en su fibra, en su ser. Le pedí perdón al Señor. Wow. Ujú. Para que la gente entienda, ¿verdad? Te dan el tiro y tan pronto eso sucede, pierdes la vista al instante. Pierdo la vida, sí. Yo me acuerdo que al recibir el impacto del tiro, a veces me cuesta explicarlo de la manera en que lo puedo explicar para que la gente lo entienda. Es como cuando uno apaga la televisión y se cierra la pantalla de arriba y de abajo. Mm. Es como que la pantalla se cierra y así fue que yo perdí la vista. Cuando recibí el impacto, la pantalla se cerró. Y es Wow. como que se pone negro, cuando usted mira la pantalla, se pone negro de arriba y después de abajo y se une en el centro. Sí, sí. Negro arriba, negro abajo y en el centro se unen. Y ahí así fue que yo perdí la vida. Yo le llamo a esa experiencia, se me cerró la pantalla. Oh, wow. Ujú. Este, quiero seguir hablando, ¿verdad? De lo que has escrito en tu libro, que sé que está bien Claro que sí, claro que poderoso. sí. Este, aquí en tu libro tú escribiste lo siguiente. Ujú, Melancólicamente seguí repitiéndome a mí mismo, si estoy ciego, no vale la pena vivir en esta ujú, condición y prefiero morir que continuar así. Para cuando comencé la rehabilitación a través de la Comisión para Invidentes,
Ujú. Estaba tan deprimido que la muerte para mí sería la buena noticia. ¿Qué pasaba por tu mente en esos momentos? Después, ¿verdad? Y en el libro van a leer con mucho más detalle, después que tuve aquella trágica experiencia, dolorosa experiencia, estuve en el hospital, estuve en coma por un tiempo. Cuando desperté a la realidad de que me encontraba ciego, yo viví un tiempo de depresión. Viví un tiempo de depresión porque encontrarme en esta condición, pues el enemigo, si no lo hace de una forma, lo va a intentar hacer de otra. Y estaba muy deprimido. Y tu pregunta es que qué pasaba por mi mente en aquel momento. Yo me acuerdo que cuando yo me criaba en Paterson, New Jersey, en el downtown, lo que se conoce como el downtown, muchos lugares y muchas ciudades tienen un downtown, hoy por hoy pues tenemos malls, pero yo iba al downtown de Paterson y había una tienda que ya no existe, se llama Woolworth, ya no existe, es como decir Walgreens hoy en día, CVS, um, una tienda, ¿verdad?, por departamento, pequeña, pero al frente de esta tienda se sentaba un invidente. Mm. Y esa es la memoria que yo tenía. Un invidente allí sentado, era como un Bartimeo. Aquel hombre tenía un recipiente en su mano y recibía limosnas de las personas. La benevolencia de todo lo que él pasaba por allí, pues le daba dinero a aquel hombre. Y él se pasaba allí sentado al frente de aquella puerta, recibiendo donaciones de personas. Y se ponía a cantar y tocaba guitarra. Y aquella memoria era la que venía a mi mente. Wow. Y me da mucho sentimiento porque yo en mi mente, ¿verdad? Sin menospreciar a aquel ser humano, quizás no tuvo los recursos, no tuvo las personas, obviamente no tenía el Cristo que yo, pues, por su gracia tengo, pero yo no quería aquello para mí. Yo no quería vivir de esa manera, yo no quería vivir de aquella forma. Y el recuerdo, ¿verdad? De aquella persona, de aquel individuo, eh, era tan fuerte que yo, por no querer vivir de esa manera, quería quitarme la vida. Wow. Quería terminar con mi vida, porque yo no quería vivir así, yo no quería vivir de esa forma, no quería vivir de esa manera. Y eso es lo que estaba pasando por mi mente, porque vuelvo y reitero, el enemigo, si no lo puede hacer de una manera, lo hace de otra. No sé, recordándome a aquella persona que era la única persona invidente que yo indirectamente tuve contacto, ¿verdad? Cada vez que iba allí a aquella tienda, pues pasaba por allí y era el único recuerdo de una persona, personalmente, porque sabemos que a través de la televisión, en la farándula y de diferentes maneras, ¿verdad? Se sabía de personas invidentes, pero personalmente, tangiblemente, ese fue el único que conocía y no quería vivir así. Yo decía, si el estar ciego significa vivir de esa manera, pues yo no quiero seguir viviendo. Y por eso era que me quería quitar la vida. Qué poderoso eso. Yo sé que Ujú, muchas personas se van a sentir identificadas con ujú. este proceso tuyo. Y sé que la pregunta que te voy a hacer ahora va a ser de ayuda a muchas personas. ¿Cómo y cuándo es que cambias de mentalidad sobre tu actual situación? Bueno, tengo que decir que esa experiencia fue una intervención divina. Una intervención divina. Eh, yo regresé a vivir a la casa de mi madre, ya yo me había mudado, me había independizado, y por la experiencia de haber quedado ciego, pues tuve que regresar a la casa de mi madre, la cual conocía porque allí me crié. Claro. Y había un cuarto que no era mi cuarto cuando me criaba, pero terminó siendo mi cuarto cuando regresé, que era el que estaba disponible. Y ese cuarto vino a ser mi cueva, donde yo me aislaba del mundo, porque prefería quedarme ahí, no ser visto por nadie, la vergüenza, esta condición. Y como me conocía la casa, pues salía del cuarto, sabía dónde estaba el baño, la cocina, estaba muy bien orientado, ¿verdad? Dependía del punto de referencia mental que tenía, pero me quedaba allí en el cuarto. Y Dios, creo yo, que utilizó ese tiempo
de estar aislado, de estar separado, eh, para tratar conmigo. Lloré mucho allí, hablé mucho con Dios allí, me desahogué, eh, pedí mucho perdón en aquel lugar. Y Dios, me acuerdo particularmente, en un febrero que Dios milagrosamente intervino y comencé a darme cuenta eh, de que si Dios me había dado eh, esta oportunidad de estar vivo, de que debía hacer algo con eso. No era por casualidad, no fue un golpe de suerte, no es porque soy mejor que nadie, no, 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 estoy vivo y si estoy vivo es por algo. Y esa realización comenzó a apoderarse de mí cada vez más y más y más, de que si estoy vivo y Dios me dio otra oportunidad, es para algo. No es para quedarme aquí en este cuarto, no es para tenerme pena, tenerme lástima, era por algo, era por algo. Y todo comenzó a cambiar, comenzó Dios mismo a producir el querer como el hacer por su buena voluntad. Y ahí comenzó el cambio. Fue Amén. lento, fue lento, fue muy tedioso, puedo decirte, pero desde ahí comenzó ese cambio. Allí en el cuarto de la casa de mi mamá, allí solito, hablando con Dios, Él comenzó a intervenir. Yo no había YouTube para aquel tiempo, no Mm. había los recursos que hoy por hoy tenemos, y yo milagrosamente entendí que si estoy vivo, era por algo. No sabía de qué manera Dios lo iba a hacer, de qué forma, cómo iba a proceder, ahora estando ciego, pero sabía que era por algo. Sabía que estaba vivo para algo y tenía que maximizar eso de alguna manera. Amén. Ya que hablas de eso, en tu libro nos escribe lo siguiente, dice, creo que la única manera de agradecerle a Dios por esta vida que me preservó a pesar del tiro que me dejó ciego Ujú, es honrar su don. Le debo a mis padres un hijo, a mis tíos un sobrino, a mis primos y hermanos un primo, a mis hermanos un primo y un ujú. hermano, a la iglesia un don y al mundo un testimonio. Quiero envejecer con el futuro amor de mi vida y disfrutar de la descendencia de mis hijos. Abúndanos un poco más sobre esas expresiones que hiciste ahí. Sí, sí. Fue un despertar, Christopher, fue un despertar que tuve. El americano le llama light bulb moment, cuando la bombilla se enciende, ¿verdad? Tuve un despertar, de verdad que sí. Y hay una frase que yo he utilizado por muchos años. Dios nos ha regalado la vida. Ahora, lo que nosotros hacemos con nuestra vida es un regalo para Dios. Y yo entendí que el Dios haberme preservado la vida, el darme otra oportunidad, fue un don de Dios, fue un regalo. Entonces, ahora por este regalo que Dios me dio, le debo un hijo a mis padres, le debo un sobrino a mis tíos, le debo un primo a mis otros primos, un hermano a mis hermanos, eh, un testimonio para el mundo. Eso yo lo entendí porque yo dije, si Dios me regaló la vida, ahora la vida que Él me regala, yo se la voy a entregar a Él para que a través de lo que Él me ha dado, otros puedan ser bendecidos, otros puedan ser motivados, otros puedan ser alcanzados. Y eso para mí fue muy contundente, que si Dios me regaló esto, pues entonces debo entonces regalar mi vida para que otros, a través de lo que yo viví, puedan ser bendecidos. Amén. Este, tienes ahora una mentalidad clara, estás positivo, pero te quiero preguntar, ¿cómo fue ese proceso de adaptación para ti en este nuevo estilo de vida? eh, Muy largo. Fue muy largo, pero gracias a Dios, de verdad que gracias a Dios, a mi familia, a las personas que yo considero conexiones divinas que me impartieron de su riqueza espiritual, de su conocimiento, eh, que vinieron a mi vida.
definitivamente pude superar, ¿verdad? Aquella experiencia, pero sí fue un proceso donde tuve que aplicar lo que me enseñaban, tuve que ir a la comisión para invidente, tuve que comenzar a orientarme en cómo movilizarme como invidente, cómo distinguir ropa, cómo orientarme en los diferentes lugares cuando visito. Fue muy largo el proceso, pero le doy gracias al Señor que me dio la fuerza, me dio el ánimo, me dio el querer como el hacer para llevar a cabo todo esto, ¿verdad? De recibir las instrucciones que necesitaba. Entendí de que no saco nada con autoconmiseración, con agarrarme pena yo mismo, lástima. No sacaba nada con eso, sino que dije, déjame aplicarme, déjame pasar este proceso y gracias al Señor pues lo pude lograr y lo estoy logrando porque esto es algo continuo, ¿sabe? Este asunto de estar ciego es algo diario. Las personas dicen, ¿te acostumbraste? Y yo no me acostumbré. Francamente, el que nace con la vista y vivió los años que vive con su vista, uno nunca se acostumbra a esto, pero sí uno aprende a manejarlo. Donde ya la condición no me controla a mí, yo controlo la condición. Y es diario, es un asunto diario que tengo que reafirmarme, tengo que decidir diariamente, aplicar lo que he aprendido, aplicar las instrucciones, aplicar todo el entrenamiento que tuve, pues diariamente hacerlo. Y ahora pues manejo mejor la condición. Amén. Este, ¿Qué consejos tienes para esas personas que están atravesando situaciones iguales o similares a las que estás atravesando? Amén. El consejo es simple, ¿verdad? Ser obediente cuando Dios habla, cuando Dios ministra, es por algo. Y ser obediente a la voz de Dios. Dios me dijo que yo iba a ser señal para muchos, que yo iba a ser señal para la generación que ya por veintitantos años pues le he ministrado. Y Dios lo que quiere es que sepan de que Él tiene una buena intención con todos nosotros. Y cuando Dios nos habla, pues ser obediente. Dios no está aquí para torturar a nadie ni hacerle daño a nadie. Él lo que quiere es la salvación de la raza humana que se ha perdido y que Dios quiere rescatarla. Y ese rescate solamente lo podemos tener a través de la aceptación de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Cuando Él nos habla, cuando Él interviene, cuando Él de alguna manera está tratando de alcanzarlo, ser obediente a la voz de Dios, que es lo mejor que nos puede suceder. ¿Mm? Amén. ¿Cómo es tu vida hoy? Cuéntanos, diario, ¿cómo es tu vida en el día de hoy? ¿Cómo es esa experiencia hoy? Bueno, hoy por hoy te puedo decir, Christopher, de que soy una persona muy satisfecha. Yo vivo en la plenitud de Cristo en mi vida y en mi corazón. Fíjate, para muchas personas realizarse quizás no sea como el gran sueño. Muchos tienen un sueño de tener una casa, de viajar el mundo entero, de, de tener cierta cantidad de dinero. Pero el sueño para mí es realizarme como ser humano, en el sentido de que pueda tener mi esposa, pueda tener mis hijos, pueda tener un hogar. Ese era mi sueño, el poder realizarme, porque como persona invidente, pues está el pensamiento de que, bueno, como está ciego, pues quién se iba a interesar, o podré yo ser cabeza de un hogar, podré yo tener hijos y criarlos, ¿verdad? En esta condición. Y este era el sueño que yo tenía, de realizarme como hombre, como padre, como esposo. Y gracias al Señor, Dios me lo concedió con una bellísima esposa, Jacqueline Ciares, que no tan solamente es mi esposa, es colaboradora, es regalo de Dios para mi vida. Me ha dado no solamente, ¿verdad?, dos hijos. Cuando mi esposa y yo nos unimos, somos una familia integrada. En inglés se llama Blended Family. Ella tenía dos, yo tenía dos. Tenemos cuatro en común o en conjunto.
Y Dios me permitió, ¿verdad?, realizarme de esa manera y estoy muy contento por eso. Mi vida hoy por hoy, pues una persona como cualquiera otra, una vida como cualquier otra, responsabilidades, un hogar, una familia, con la excepción de que estoy ciego, de que estoy ciego. La ceguedad no me define, a mí no me define la ceguedad. Yo nunca dejo que, y esto lo aprendí a través de la palabra del Señor, que la condición me robe mi identidad. Usted mira en la Biblia y usted se va a dar cuenta que hay personas con condiciones, eh, y no revela el nombre: cojo de la hermosa, la mujer de flujo de sangre, la mujer encorvada, el cuadraplégico que subieron por el techo en Marcos capítulo 2. Revela su condición, pero no su nombre. Y muchas veces, pues en la sociedad que vivimos, pues nos sucede eso. La condición nos quiere robar nuestra identidad. Y a mí me conocen muchos por ahí como el ciego que predica, Mm, pero yo no dejo que eso a mí me robe mi identidad, amén, porque más que ciego soy esposo, más que ciego soy padre, más que ciego soy ministro del Señor, amén. soy un hombre que tiene identidad en Dios, y nunca dejo que mi condición me robe mi identidad. Pero vivo una vida como cualquier otra persona, con la excepción de que tengo a Cristo en mi corazón, eh, tengo un propósito, vivo apasionado por lo que Dios ha hecho en mi vida, y la palabra es mi brújula siempre. Y esa es la vida que hoy por hoy vivo, muy satisfecho, muy contento y con ganas de que otras personas alcancen la plenitud, que se puede vivir en Cristo y que los sueños se pueden realizar. Dios me ha dado mucho más allá y por encima de lo que pedí, porque yo pues quería realizarme como esposo, como padre, y Dios me lo concedió. Y más que eso, me ha dado ministerio, para poder alcanzar a otros, me ha permitido viajar el mundo, me ha permitido, de diferentes formas y de diferentes maneras influenciar la generación que me ha tocado en este tiempo. Y ahora este libro, nunca pensé que iba a poder escribir un libro, y Dios me Poderoso. permitió hacerlo para su gloria, y es el primero de muchos, ¿verdad? Y para gloria del Señor lo digo, porque hay mucho que puedo compartir por su gracia, que en este libro pues no me dio. Entonces pues van a venir otros para que así las personas puedan seguir siendo edificadas. Esa es la única intención. Queremos edificar a otros, queremos perfeccionar a los santos y seguir afirmando de que Cristo es la solución para el ser humano. Amén. Todo eso está bien poderoso. Este, ¿qué consejos tienes para esas personas que Dios las está llamando y advirtiendo de que cambien su manera de vivir y vengan a los pies de Cristo? Mire, el perdón de Dios ya se estableció desde antes de la fundación del mundo. Ese perdón de Dios ya está resuelto. Dice la palabra del Señor en Apocalipsis que Jesucristo fue el Cordero inmolado desde antes de la fundación de este mundo. Ya Dios predeterminó en su predeterminado consejo perdonarnos a todos nosotros. Nosotros lo que tenemos que hacer es recibir ese perdón mediante la aceptación de Jesucristo. Mi consejo es que nos alineemos a ese perdón que ya Él nos dio por su gracia, porque si no lo hacemos, vamos a vivir consecuencias. Yo soy, el testimonio, la evidencia de que cuando no escuchamos, no lo hacemos caso, no nos alineamos a lo que Dios tiene para nosotros, que es lo mejor, vamos a sufrir consecuencias. Hay matrimonios sufriendo consecuencias, hay jóvenes sufriendo consecuencias, hay familias. La raza humana completa está sufriendo consecuencias por causa de no recibir la única solución que Dios tiene para el ser humano, y es Jesucristo. Yo estoy sufriendo la consecuencia hoy de estar ciego. Dios no fue el causante de mi tragedia, pero Dios, a pesar de mi tragedia, me ha dado otra oportunidad para que, independientemente de esta consecuencia, otros puedan ser librados de las consecuencias que puedan vivir si no reciben a Cristo. Ese es mi consejo. Wow.
Hermano Héctor, que este testimonio ha sido muy poderoso. Tu testimonio es muy impactante. Gracias por compartirlo con nosotros en este canal. Sé que va a Amén. ser de bendición a muchas personas. Amén. Sé que va a tocar muchas vidas, ¿verdad? Háblanos del libro, ¿verdad? Para entonces así despedir, dónde lo podrán conseguir, fechas de aproximadamente de cuándo lo podremos esperar, para entonces así despedirnos de este programa. Amén. Pues gracias nuevamente, Christopher, por la oportunidad de estar en esta plataforma. Amén. Mi libro se titula Más futuro que historia. Wow, Se poderoso. trata de la experiencia que viví, ¿verdad? Que aquí compartimos un poco de Amén. esa experiencia, cómo Dios me ayudó a superarla. Y la inspiración del título es porque a pesar de la trágica historia que viví, Dios me ha dado más futuro que historia. Y Dios me ministró esto fuertemente porque yo sé que muchas personas que nos están escuchando han tenido historias trágicas, historias muy dolorosas, historias que definitivamente son pero muy, de mucha pena. Pero cuando recibimos a Cristo, Él puede darte más futuro que historia. Y no se trata solamente de contar eh, lo que yo viví, sino que allí también pues hay herramientas, hay recursos, explico, ¿verdad?, cómo Dios me ayudó a superar las limitaciones, ese sentimiento de impotencia, el ser vulnerable ahora en esta condición de invidente. Allí hay herramientas para superar todas esas cosas que vinieron como consecuencia de estar ciego. Ahora, no hay que estar ciego para leer este libro, ¿verdad? O tener esta condición, porque todos nosotros pasamos por experiencias donde nos sentimos limitados, Amén. donde hay ese sentimiento de impotencia, donde sentimos ser vulnerables, inseguridades por lo que estamos viviendo. Y allí, pues, están las herramientas necesarias para que usted le eche mano a este libro. Yo no cuento mi historia para que me tengan pena. Amén. Yo cuento la historia para que reciban principios que los van a ayudar a maximizar la vida que tenemos en Cristo. Amén. El libro sale, eh, yo creo que ya en 2 semanas el libro sale ¿En y lo vamos a dónde? tener en todas las plataformas Ok. a través de Amazon y donde quiera que se pueda comprar un libro, allí mi libro, por la gracia del Señor, va a estar disponible. Más futuro de historia. Amén, amén. Lo vamos a comprar, lo vamos a comprar. Así que todo aquel que esté interesado en conseguir su libro, en comunicarse con nuestro hermano también, ya sea para invitarlo a predicar, para que comparta su testimonio, pues lo pueden buscar a través de sus redes sociales, Héctor, ¿verdad? Héctor Pochiciare, ahí lo pueden conseguir a través de Facebook, ¿verdad? Consíganlo, agréguenlo, se pueden comunicar con él para que lo inviten a su iglesia a predicar, para que lo que Dios ponga en su corazón, porque sé que este testimonio es poderoso y sé que el Señor va a seguir abriéndole muchas puertas. Así que cualquier duda o pregunta lo buscan ahí en su Facebook para que también puedan conseguir su libro. Se los recomiendo, mi hermano. Yo lo ojeé por encimita y está bien bueno. Bien bueno y lo vamos a conseguir para leerlo. Para leerlo, porque nos quedamos con las ganas. Amén, amén. Qué Nos bueno. quedamos con las ganas. Así que gracias, mi hermano Héctor, por, ¿verdad? Haber dicho presente para poder estar aquí con nosotros. Que Dios te bendiga, que Dios bendiga tu vida, tu ministerio y tu familia en una manera especial. Muchas bendiciones, un fuerte abrazo a todos. Amén. Que Dios me los bendiga a todos. Este fue tu programa, Todo obra para bien, para la gloria y la honra del Espíritu Santo de Dios. Que Dios me los bendiga a todos.